vamos a comenzar nuestro estudio de... Dice que los prometidos deudan, ¿no? Los prometidos deudan. Mira, hasta los jóvenes están aquí. Dice que se van a portar bien y van a participar intensamente los jóvenes. También tenemos algunos hermanos que están por el Zoom, los que se meten usualmente, otros de la República Dominicana, y no sé si hay otros que no pudieron estar hoy. Entonces, comenzaremos nuestro estudio hoy, ¿ok? Para comenzar vamos a orar, oremos. Señor, gracias, porque tú eres bueno y le permites este privilegio a la Iglesia de las Naciones de congregarse domingo tras domingo, con tu bendición y con tu protección, supliendo todas nuestras necesidades y ayudándonos más y más a serte fieles, a seguir adelante firmes, Señor, esperando la esperanza bienaventurada. Bendícenos en este estudio que comenzamos. A cada uno háblanos individualmente, habla nuestro corazón, nuestro espíritu, aclara nuestra mente, Señor, y que sea de bendición para cada persona que está, también por los que se conectan por la tecnología. Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Este estudio, que lo estaremos desarrollando Walter y yo, es un estudio de 40 semanas. Lo anticipamos, son 40 semanas más, 41 con la de hoy, porque la de hoy es una introducción. Y seguiremos un patrón de un libro que nos ha dado el bosquejo de dividir los pasajes para poder hacer esta clase en 40 semanas. Usted haga las calculaciones, comenzamos ahora en enero, terminaremos para finales del año, del tercer trimestre de este año, ¿no? Entonces, es un estudio intenso en el sentido de que son 22 capítulos, uno de los libros que mucha gente no le gusta leer ni estudiar, ¿sabían eso? Y muchas iglesias ni se predica porque dicen, nos da miedo, que no entendemos eso. Pero que va a ser de grande bendición para nosotros, ¿ok? Cada semana veremos una porción corta, no van a ser pasajes extensos, para que usted y nosotros meditemos en ello y el Señor nos hable en este pasaje, ¿no? ¿Qué puedo decirle? Y personalmente, cada uno sacará cosas distintas de este libro, en el sentido de que Dios nos hablará en diferentes formas basado en donde estamos en nuestras vidas, en el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios, ¿no? Pero es necesario que cada uno venga con un corazón abierto. Y esto debe ser siempre, ¿no? No solamente el libro de Apocalipsis, pero debe ser siempre. Y es la petición de Walter y mía y del hermano Marcelo y de Jorge también, de los otros líderes, de que juntos el Señor hable grandemente a nuestras vidas, ¿no? Mientras nosotros confesamos todos los domingos, el Señor viene pronto. A la luz de esa verdad, comenzamos este estudio, ¿no? Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo, ¿no? Esta va a ser los tópicos que vamos a ver esta mañana, estas cosas. ¿Okay? La presentación misma se la podemos compartir al final de la escuela dominical. Acérquese, Walter, si te encargas tú, y dé tu email para que usted tenga toda la presentación y si quiere mirar otras cosas que no pudo anotar, recordar algo, puede hacerlo y tiene todas estas notas para compartir con amigos y familiares. ¿Okay? Estas son las cosas que vamos a ver. Apocalipsis, ¿qué significa? Vamos a hablar un poquito del autor, del apóstol Juan. Vamos a hablar de quiénes son los destinatarios, a quién fue escrito, para quién iba, ¿no? El autor la manda a alguien y son los destinatarios. La fecha, un poco. Vamos a hablar del tema de Apocalipsis. Vamos a hablar del propósito también de Apocalipsis. Vamos a hablar un poquito de los métodos de interpretación y vamos a ver un esquema del libro de Apocalipsis. ¿Pueden ver bien? ¿Lo prefieren así apagado o encendido? Apagado. Apagado, ok. Aquí estamos.
Para eso hay democracia en este Gracias. Esto es lo que vamos a ver esta mañana. Entonces, en cada sección, yo voy a presentar el material. Y después que termine, ustedes me van a hacer preguntas o comentarios. Esto no es solamente nosotros hablando. Si usted ve algo que le gustaría compartir, que ha aprendido, y lo puede verificar con la palabra, obviamente, en ese tiempo puede ser, pero va a ser al final de cada sección para que el tiempo no se nos vaya, porque queremos ser fiel a este patrón que queremos seguir y en la disciplina, en la organización, le saquemos más provecho a este estudio, ¿no? Estos son los temas y vamos a ver el primero, ¿no? Apocalipsis, han escuchado la palabra, ¿no? Hacen películas que se llama Apocalipsis, Apocalipto. Pueden ver ahí, me echo un poquito más. Habla de los últimos días, muchos se asustan con la palabra Apocalipsis, el Apocalipsis. Hay canciones, hay una canción antigua que dice Apocalipsis, Apocalipsis, la tierra está cansada de girar. ¿Se acuerdan de esa? Y de los últimos tiempos, de cómo el pinta el mundo, mucho lo asocian. Pero vamos a las cosas simples, a su significado. ¿Qué significa la palabra Apocalipsis? ¿Por qué este libro es llamado Apocalipsis? Noten que el título del libro no se lo dio el Señor Jesucristo, sino que se lo dio la iglesia, podemos decir, por la historia de la iglesia. Le dieron el nombre de Apocalipsis, ¿no? Y aquí está la palabra. La palabra Apocalipsis es esa palabra griega que ustedes ven ahí, ¿ok? Y es la primera, bueno, la segunda palabra que sale en el versículo 1:1 de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Por eso fue que la introducción dice Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Esa es la palabra griega. Ahora, cuando transliteramos, es la palabra correcta, que quiere decir que agarramos cada palabra del alfabeto griego y lo llevamos al castellano, nos da esta frase apocalipto o apocalipsis. ¿Ok? De ahí sale, ¿no? Y la palabra usa un significado simple, era muy común. La palabra significa revelar, hacer conocer, manifestar, descubrir, dar a conocer lo que antes estaba velado. Es muy importante esa, ¿no? Lo que antes no se sabía. Eso es lo que significa Apocalipsis. ¿Ah? Entonces, cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, tenemos una revelación. Revelar la revelación de Jesucristo, donde Jesucristo va a dar algo a conocer que antes no se sabía. ¿Estamos ahí? Así de simple es el significado. Y sale directamente de la primera frase, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan. La revelación, el Apocalipsis. Pregunta o comentario usted. Clarito. Ya saben, cuando alguien le dice, ¿qué significa Apocalipsis en los últimos días? No, significa simplemente revelar algo que estaba velado antes y él manifestó, ¿no? Ahora, es importante entender el autor de Apocalipsis. El autor de Apocalipsis es el apóstol Juan. El apóstol Juan. Hay varios Juanes en la Biblia y en el mundo también. Pero hay que entender cuál era este. Y es sumamente importante porque la interpretación correcta, entendiendo de dónde procede lo que escribe el autor, nos ayuda a entender mejor el libro. Y es el discípulo amado también. Uno de los discípulos, apóstol y el discípulo amado del Señor Jesucristo. Escribió otros libros. Escribió Primera de Juan, Segunda y Tercera de Juan, y el Evangelio de Juan y el libro de Apocalipsis. Es el evangelista del cuarto evangelio. Ese escribió las 3 cartas del Nuevo Testamento, Primera, Segunda y Tercera de Juan, y concluyó su escritura con el libro de Apocalipsis. Es el autor. ¿Okay? No es Juan el Bautista. Algunos pensaban que era Juan el Bautista, ¿no? Es Juan. Y miren, en cuanto a la información, tenemos mucha información. En sí no se ha llevado debate si fue el autor.
El autor da su nombre 4 veces en el mismo libro. En el versículo 1:1, en el 1:4, en el 1:9 y en el 22:8. En la introducción y al final del libro, él dice, yo lo escribo y yo, Juan, doy testimonio de esto. Él es un testigo de lo que ha visto, de la revelación que ha recibido de Jesucristo. ¿Ok? La revelación que ha recibido de Jesucristo. La tradición cristiana desde los padres de la iglesia, los padres de la iglesia eran estos teólogos del segundo siglo. El primer siglo fue cuando nació la iglesia, Pentecostés, hasta el año, digamos, 100, los primeros 100 años. El segundo siglo, la iglesia continúa y a estos líderes que se levantan en ese segundo siglo, a muchos de ellos, que eran los teólogos principales, se le llaman los padres de la iglesia. Y muchos de ellos tuvieron vínculo con los apóstoles, principalmente con el apóstol Juan, que lo conocieron personalmente, ¿no? Aunque no fueron parte del ministerio de Jesucristo, no vivieron en el tiempo, en ese siglo, sino que hubo un vínculo con diferentes creyentes, discípulos. Entonces hay una proximidad bien cerca con el autor Juan y con el mismo Señor Jesucristo. Entonces muchos de ellos escribieron y atribuyeron el libro de Apocalipsis al apóstol Juan. Esto es, ¿cómo se dice? Evidencia externas. Las internas no lo dice el libro. Externas, hay muchos autores fuera de la Biblia, teólogos que han escrito, que nos dicen que el autor también es hombre. Juan estaba exiliado en la isla de Patmos por servir a Jesucristo. En el versículo 1:19. Yo, Juan, perdón, 1:19. 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Entonces, él no estaba en una isla de vacaciones. Estaba exiliado, era preso por predicar el evangelio, por ser testigo de Jesucristo. Se cree que fue, creo que la historia es muy fuerte con eso, que fue el emperador Domiciano, que lo exilió. Y no está en la Biblia, pero hay una tradición que muchos la creen. Yo no sé, pero parece muy interesante. Que Juan fue perseguido. Bueno, usted sabe, hubo mucha persecución en el primer siglo y en el segundo. Y Juan fue perseguido como los otros apóstoles. Por ejemplo, Pedro fue crucificado, ¿no? Pablo decapitado, ¿no? A Juan, que vive hasta los últimos años del primer siglo, parece que fue echado en un caldero de aceite caliente, pero sobrevivió, dice la tradición. Y cuando se quedan todos asombrados, dice, ¿qué hacemos con esto? Bueno, vamos a exiliarlo en la isla de Patmos, donde el Imperio Romano mandaba a sus criminales, gente que suponía. Y esto es muy, ¿cómo se dice? Esto es una práctica que muchas naciones hacen. He escuchado algunas naciones que exilian a sus criminales a una parte, a una isla. Por ejemplo, Alcatraz era una isla. Creo que en Cuba hay uno que le llaman, ¿cómo es que le llaman? Guantánamo. Guantánamo no era, no, los Estados Unidos Guantánamo, pero en la isla Juventud era hay otro, ¿no? En diferentes lugares, el gobierno muchas veces tiene lugar donde exilian a sus criminales. Obviamente, Juan no era un criminal, no había cometido un delito delante de los hombres, más bien era por su fidelidad al Evangelio de Jesucristo, a Cristo, a Dios, al Evangelio de Jesucristo. Y por eso está exiliado en la isla de Patmos y ahí escribe, en esta isla recibe la revelación el Apocalipsis. Pregunta, comentario del autor. O miren algo, y esto es como un paréntesis. El apóstol Juan, el discípulo amado, esta frase, el discípulo amado, ¿no le llama la atención? ¿Cómo que Jesucristo, a uno de sus discípulos dijo, el discípulo amado? Dice que Jesucristo tuvo una relación especial con Juan. ¿Okay? Lo describe muchas veces que Juan ponía su cabeza en el hombro, en el pecho de Jesús. Había como una relación filial muy cercana entre Jesús y Juan, el discípulo amado. El discípulo amado. Esto no se debe pasar por mí. Escuché un predicador muy bueno que dijo,
Ustedes ven otra frase parecida a uno del Antiguo Testamento. Y fue al profeta Daniel. Gabriel lo llamó al hombre que Dios amó, estimado por Dios. Y no se dice de todo hombre, de todo creyente, de todo santo en la Biblia. Se dice de algunos. Y algunos han vinculado algo. El amor que tenía Juan por Jesucristo, Jesucristo por él, y el amor que tenía Daniel con Dios, hablaba de una intimidad especial. Y a ellos que disfrutaban de esa intimidad, los dos reciben revelación apocalíptica, profecía. Los dos escriben profecía. Daniel profecía, Juan profecía. Qué interesante. Porque Dios no le da a cualquiera lo que quiere. Yo digo que los otros son menores, pero Juan no estoy diciendo eso. Pero cada uno tiene su propósito. A Pablo le dio ciertas cosas y a Juan le dio esta escritura apocalíptica que habla del futuro. Ahora estoy utilizando la palabra como lo usamos más, hablando de profecía, ¿no? Un paréntesis que es muy interesante, que nos dice la preciosidad de nuestro Señor, que todo lo que hace, lo hace con propósito perfecto, de una manera que nosotros ni podemos entender. ¿Okay? El autor, los destinatarios, ¿a quién fue escrito la carta? Muy importante, muy importante. Las 7 iglesias de Asia, también se le conoce como las 7 iglesias de Asia Menor, y las nombra el pasaje. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Le escribe a estas 7 iglesias. Por ejemplo, ¿a quién le escribió Pablo el libro de Efesios? A la iglesia de Éfeso. Y aquí, mira, Éfeso recibe otra carta. Interesante. ¿A quién le escribió Pablo Filipenses? A la iglesia de Filipo, a la iglesia de Filipo, ¿no? Entonces, el Nuevo Testamento, esto es muy importante, es escrito a creyentes. A creyentes. La excepción es el libro de Juan, que es un libro universal. Habla para decirle a los seres humanos cómo tener vida eterna. Juan, miren el capítulo 22. ¿Ok? Entonces, le escribe a creyentes, habían puesto su fe en el Señor Jesucristo, poseedores de vida eterna, justificados eternamente, ¿no? Iban para el cielo, ¿no? Seguros en Cristo, sellados con el Espíritu Santo, ¿no? Le escribe a estas 7 iglesias, el 1:4 de Apocalipsis lo dice Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Lo dice a las 7 iglesias que están en Asia. Y más adelante las nombra, específicamente, ¿no? Hoy es el área geográfica de Turquía. Turquía, escuché que Turquía cambió el nombre del país, hizo un pequeño cambio, el nombre, lo vi anoche, ayer, ¿no? Es el área geográfica, lo que hoy es Turquía, en el día de hoy, ¿ok? Al punto que hay viajes de turismo que llevan a creyentes a ver las ruinas de Éfeso, de la ciudad de Éfeso, ¿no? Acuérdense, estas iglesias no eran templos. Esto es muy importante. Eran comunidades creyentes que se reunían en iglesias. Alguien dijo que la iglesia comenzó en las casas y terminará en las casas. Para pensar, después hablaremos de eso. ¿Por qué? Bueno, la persecución. Eran iglesias locales como las nuestras. La gente pasa por aquí, la Bros, la pide. Aquí hay una iglesia, una comunidad de cristianos. Y no es el edificio, pero esta comunidad de creyentes en Jesucristo. Eran iglesias locales que existieron unos 65 años después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Existieron en el sentido de cuando él la escribe, cuando escribió Juan, estaban vigentes. Acuérdense, el progreso de la iglesia fue así. La muerte y resurrección de Jesucristo. Jesucristo le da la comisión a los apóstoles. Jesucristo asciende al cielo y manda a los apóstoles y por todo el mundo. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, que era lo último de la tierra, ¿cuál era? Usted sabe lo que era el Imperio Romano.
No era no es toda la esquina del mundo, era hasta el Imperio Romano, en lo último de la tierra, ¿no? Y ellos, con la ayuda de Dios, cumplen su misión y van y establecen iglesias, los apóstoles. Eso fue ellos. Establecen iglesias en diferentes ciudades. Comenzaron yendo a los judíos y le decían a los judíos: Jesús, el Mesías, Jesús, que ustedes crucificaron, era el Mesías prometido. Ese fue el mensaje primero a los judíos, para que creyesen. Y muchos creyeron. La primera iglesia eran judíos mayormente. Pero después hay mucha oposición por los líderes judíos y hay mucha persecución. Y Dios, utilizando el ministerio de Pablo, se va a los gentiles. Y aquí encuentra, son ciudades gentiles, pero con comunidades judías. Todas estas ciudades, ¿ok? Con comunidades judías. Dice que los judíos habían sido esparcidos en ese tiempo por todas partes del mundo, y ha sido su historia desde hace mucho tiempo, ¿no? Ahora, estas iglesias estaban siendo perseguidas por el Imperio Romano. Escuchen bien. Estas iglesias estaban siendo perseguidas por el Imperio Romano. Algunos hasta con persecución de muerte. Miren lo que dice el 2.4. Apocalipsis 2.4. No, ese no es. Está bien. Habla de que creo que era como que se llamaba Antipas. Su testigo fiel y fue matado, fue martirizado, fue no crucificado, fue asesinado por persecución. Entonces, tengo que corregir esa cita. La persecución era tan grande que muchos hasta perdieron su vida. Esta es la condición hecha. Y escuchen aquí, las cosas iban a empeorar. Es en ese momento, cuando las cosas están por empeorar, que Dios llama a Juan en la isla de Patmos y le da la revelación del Apocalipsis. Y se la envía a estas iglesias locales en persecución y en amenaza de persecución más grande, aún con su propia vida. Para mí, y nosotros estamos cerca de eso. Para mí. ¿Okay? Y bueno, veremos. Me parece entonces muy práctico para nosotros en estos días. Entonces, imagínense cómo están ellos. Con temor, ¿qué va a pasar de nosotros? ¿No? ¿Cuál es el final de las cosas? ¿Cómo concluye esta historia del tal Jesús? Bueno, a lo mejor no dijeron del tal Jesús. ¿Cómo concluye la iglesia? ¿Qué sucede con nosotros los creyentes? ¿No que ven un reino? ¿No que nos prometió que nos iba a salvar? Ok. Dios suple su necesidad y les da el libro de Apocalipsis o le da la carta, le da esta más revelación, y no solamente a ellos, sino a toda la iglesia de la historia, desde aquel tiempo para ahora. ¿Estamos ahí? Este era el trasfondo de ellos. El versículo yo creo que es el 2.13, sí, lo voy a arreglar, pero ya te he entendido. Gracias por el 2.13. Yo lo arreglo para la próxima, ¿ok? Están la persecución en este momento. Pregunta, comentario de Luis. Bueno, solo para argumentar lo que sobre el autor. El mismo Jesús, cuando está en la cruz, dirige palabra a Juan. Le dice a María: mujer, he ahí tu hijo, y le dice a él: he ahí tu madre. Y no se lo dijo a Pedro, ni se lo dijo a Felipe, no, se lo dijo a Juan específicamente. Y ya cuando está por partir, está conversando con Pedro, y Pedro le dice, volviéndose, se da cuenta que Juan viene tras ellos, y le dice: ¿y qué? Y Jesús le dice: si quiero que él quede hasta que yo venga, quédate, sígueme tú. Es decir, que siempre hubo cosas con Juan especiales, y bueno, hay tanta revelación
Sí, es cierto. Muy cercano a Dios. Atrás. Presente el autor Juan, pero comparado con Daniel. Dice que no sé, uno no puede tener el libro de Apocalipsis hasta que no lee el libro de Daniel. Entonces es interesante. No, ni hablado de Daniel, ni siquiera hablado de una cosa. Sí, la próxima quiero que se siente más cerca, porque queremos que los escuchen la próxima. A lo mejor están en la voladito, los de allá atrás. Son esposos. El joven era lo que hay que meter chistes de vez en cuando para relajarnos. Sí. La persecución que tenían las iglesias por el Imperio Romano, ¿esa persecución comenzó inspirada por los mismos líderes judíos o por qué el Imperio Romano comenzó a perseguir? Sí, buena pregunta. La persecución contra la iglesia que comenzó con los líderes judíos. ¿Te acuerdas? Desde que los apóstoles en Jerusalén comienza la primera persecución cuando Esteban es apedreado, ¿no? Ahí comienza la persecución y los creyentes se dispersan por todo el mundo. Y es interesante cómo Dios utilizó esa persecución para llevar el evangelio por esos primeros creyentes a otras regiones que estaban corriendo por su vida. Por ejemplo, el libro de Santiago, a los creyentes de la dispersión. Ellos no estaban ya en Jerusalén, no estaban en Israel, se habían dispersado por el Imperio Romano y él le escribe a ellos, ¿no? Ahora, con el segundo siglo y terminando el segundo siglo, los apóstoles vinieron a ser amenaza para el Imperio Romano. Y es desde el punto de vista de ellos, porque no es que no era un asunto político de los apóstoles, obviamente, era la predicación del evangelio. En el Imperio Romano, tal vez instigado por los judíos, el libro de Hechos habla mucho de esto, ¿no? Comenzó a perseguirlo. Y bueno, usted sabe lo que hizo el emperador Nerón. Esa persecución utilizó a muchos creyentes como antorchas vivas en sus jardines. ¿Okay? Lo quemó vivo a muchos creyentes. ¿Okay? Esa generación sufrió mucho por el Imperio Romano. Y esa es la misma generación. ¿Entienden la circunstancia? No, nosotros no entendemos esto porque tal vez algunos que han sentido amenazas en su vida. Pero esta gente, la vida, peligro familiares, ¿no? Yo le pongo, ya que hablamos de persecución, antes de ir a la próxima, ¿no? Hemos pensado nosotros qué tan tolerantes somos a la persecución. ¿Qué tal si ahora mismo nos piden la vida por Cristo? ¿Qué tal si nos piden la vida de un hijo de ellos? Y yo lo digo así voluntariamente, pero ¿qué tal si nos quitan? La pregunta es, bueno, si va a venir, no hay otra a preguntar. La pregunta es si todavía le seremos fieles a Dios. Si amamos más a Dios más que a nuestra familia. Esa es la pregunta. Y ahí es que tenemos que llegar. Donde le digamos a Dios, aunque me quite mi vida, la vida de mi esposa, de mis hijos, yo soy fiel al último. Y eso es lo que quería yo. Para ahí nos lleva este libro. Para que pongamos totalmente nuestra dependencia en el Dios Todopoderoso. No Dios Todopoderoso. Se me complicó el corazón un poquito solamente de pensar todo eso. ¿Ok? Ok. Las 7 iglesias de Apocalipsis. Miren aquí el mapa. ¿Ok? El punto número 1 es Éfeso. Noten, están cerca del Louvre, es un puerto. Esmirna, punto número 2. Pérgamo, punto 3. Miren Tiatira, Sardis, Filadelfia, ponen los puntos. Y noten la proximidad con Patmos, la isla de Patmos. Y ahora miren el cuadro pequeño donde está Turquía y la cercanía de Grecia, y ahí debajo se le ve la esquinita de zapato de Italia, ¿no? Entonces tenemos una idea de dónde estaban estas iglesias. ¿Okay? La región antigua de Turquía. Eran comunidades reales de creyentes. Algunos de ellos, Juan los llama por nombre, o Dios, Jesucristo los llama por nombre en estas iglesias. ¿Ok? Muy importante, esto no era una visión de algo. Eran creyentes como nosotros, donde habían líderes, donde habían familias, donde habían
comían juntos, vivían cerca y eran vecinos, ¿no? Era una comunidad verdadera, ¿ok? Como lo somos nosotros, ¿ok? Muy importante. Y es desde la isla de Patmos que donde Juan recibe la revelación, ¿ok? Ahora vamos a hablar de la fecha. Este es un punto que algunas veces se nos pasa por alto para entender cómo las cosas encajan, ¿ok? Obviamente, nadie sabe exactamente cuándo que recibe el arte. No le digo, un enero 8 del año 83 después de Cristo recibió, no. Tenemos una aproximación. ¿Sí? Y la mayoría de los teólogos entienden, mejor dicho, es aproximadamente en el año 95. ¿Ok? Ahora, ¿qué es esto? AD 81, 86, AD 95, ¿no? Entonces, miren el significado. Primero, BC es antes de Cristo, que es del inglés before Christ. Y AC es después de Cristo, after Christ. ¿Ok? El AD es del latín y es Anno Domini, año del Señor. Año del Señor. AD es el año del Señor, el año del Señor. Por ejemplo, el domingo es el día del Señor. Domingo. Y esto es latín. ¿Okay? Y obviamente esto fue creación del Imperio Romano. Estaba viendo que en el año 500 después de Cristo es donde este calendario es revisado y los romanos lo cambian, ¿no? Utilizando estos simbolismos o esta numeración, lo que llamamos el calendario gregoriano. ¿Sí? Ok, entonces, ¿cómo son las fechas? El AD 0 o AD 1, porque hay variación ahí. Ellos dijeron, ese va a ser el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo nació, comenzó la historia. Es fascinante. Yo no sé si Dios fue que lo vio, pero es muy fascinante. Hace sentido que Dios dijo, es más, yo voy a cambiar la historia, que ahora el día, los días, los años, los siglos, las décadas se contarán desde el nacimiento del Señor Jesucristo. Y el año 0, el año 1, es cuando Jesucristo nació. Ahora, son aproximaciones, porque hay unos libros que dicen que hay un error de unos 3 años, que Jesucristo probablemente nació unos 3 años antes, en relación con el reino del Herodes que estaba sirviendo en ese tiempo. ¿Ok? Pero nosotros no estamos buscando especificar porque nadie la tiene, pero tenemos una idea, el año 0. En el año 30, ¿cuántos años tiene Jesucristo? Aproximadamente 30 años. Y a los 30 años que comenzó su ministerio, de 30, comienzo del ministerio de Jesús. ¿Cuándo comenzó el ministerio de Jesús? En el año 30, pero ¿cómo comenzó? Con su bautismo, cuando Juan el Bautista lo bautizó en el Jordán. Su ministerio es de 3 años y medio. En el año 33 es la muerte de nuestro Salvador y su resurrección, porque fue solamente 3 días que estuvo en la tumba. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Los años 33 al 96, de su muerte y ascensión, comienza el ministerio de los apóstoles y de estos creyentes que Dios utilizó para... Pues el libro de Hechos los nombres apóstoles y profetas, porque habían profetas en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Hubieron profetas en el Nuevo Testamento que dieron información y estaban bajo la autoridad de los apóstoles. ¿Ok? Una fecha muy distintiva, muy marcada para los judíos es el año 70. Fue la destrucción de Jerusalén y el templo por el Imperio Romano, el general Tito. Muy importante también, porque esto nos ayuda a entender el trasfondo de lo que estamos leyendo. ¿Ok? La fecha del libro, la mayoría piensan aproximadamente que fue en el año 95, después del nacimiento del Señor Jesucristo. Fecha del libro del Apocalipsis, cuando él recibió esa revelación de Jesucristo. ¿Y el AD 2023 cuál? Hoy estamos en el AD 2023, por decirlo de esa manera. Miren, han pasado más de 2000 años desde el nacimiento de nuestro Salvador.
¿Okay? Y aprendimos algo ayer, lo que pusieron la atención en el museo. De hoy hasta Jesucristo es 2000 años. De Jesucristo al diluvio, 2000 años. Y del diluvio a la creación, aproximadamente 2000 años. Han pasado 6000 años. 6000. Agreguen los 7 del milenio. 7000 años. 7000 años. Si ya estamos terminando el 2000, nos falta una. ¿Será que Dios cumple todas las cosas? En estos días que estamos viviendo, para darle introducción al milenio, es lo que creemos, ¿no? Que ya estamos en ese espacio entre el 6000 y 7000. Y en la mitad de ese rapto le ves a la tribulación y la segunda venida de Jesucristo y el milenio, obviamente, 1000 años Jesucristo reinando aquí en la tierra, ¿no? Me sale un poco, pero ustedes saben, esta cosa uno no se puede controlar. Y tenemos tiempo. Pregunto comentarios en cuanto a los años. Usted puede ir a leer en Wikipedia, en español. Hay muchos lugares que usted puede analizar todo esto, las fechas. Marcelo. Solo para anotar y evitar confusión. Ya hace mucho tiempo ya están tratando de quitar BC y introducir before the common area and the common area. No sé cómo se dice en español. Pero ahora la designación es para que no sea religiosa. Antes de la edad, de la época, de la etapa común, entonces para no ligarlo con el Señor Jesucristo, le han puesto otra designación. ¿Cuáles son, Marcelito? CSB and CE. Ajá, esas son. Entonces, si lo puede ver, pero siguen los mismos números, ¿no? Siguen los mismos números. ¿Okay? Muy bien. También puede ser BC y AD, ¿no? Pero obviamente, como están sacando todo en relación con las cosas de Dios, han cambiado hasta el calendario, ¿no? Pero nosotros nos vamos con esto, ¿okay? Con esta fecha. Nada más en cuanto a las fechas. ¿En qué año aproximadamente fue que recibió la revelación Juan de Apocalipsis? En el año 95 después de Cristo, o el año del Señor, AD 95. ¿Ok? AD 95. Ya todos los apóstoles habían muerto. Él era el que quedaba vivo. Interesante con lo que dijo Luis, la promesa que le dio. ¿Qué tal? Y si yo quiero que él quede hasta que yo venga, obviamente él no quedó. Pero Jesucristo le dijo a Pedro, si yo quiero, así puede ser. Pero sí fue el que vivió más de los apóstoles en relación. Otros murieron temprano, otros en diferentes etapas, ¿no? Pero en ese primer siglo, sus primeros 100 años, fue el establecimiento de la iglesia. ¿Ok? Muy bien. Tema y propósito de Apocalipsis. Tema y propósito de Apocalipsis. Acuérdense de la situación que ellos se encontraron. Y esto no es... esto no es doctrina en el sentido que esto es el único propósito, el único tema. Lo podemos decir de muchas maneras. Yo puedo leer otro estudio de Apocalipsis y me van a dar otro tema y propósito, ¿no? Pero aquí hemos recopilado dos cositas. El tema es Jesucristo el juez. Jesucristo el juez. Usted va a ver que lo que hay es juicio. Y el que juzga es Jesús. Jesucristo. El tema es Jesucristo el juez. Conéctenlo con donde ellos estaban en persecución. Ellos añoraban venganza. Y le dice, no se preocupe, hay un juez soberano. Y aunque usted no lo ve, traerá todas sus cosas a su conclusión y dará a cada uno según su recompensa, dará recompensa a cada uno según sus obras. Jesucristo el juez es el tema. Y el propósito revela las cosas que deben de suceder. Revela las cosas que deben de suceder. Entonces, lo podemos decir de esta manera. El propósito era instruir y animar a las iglesias, no solamente instruir, sino animar, porque necesitaban ánimo, las cuales estaban bajo persecución, de que Jesucristo, como juez soberano, juzgaría a los malos, terminaría con el pecado, con el sufrimiento, con la muerte y con Satanás.
Además, vendría a recompensar a cada persona según sus obras, a incrédulos y a creyentes. Este puede ser el tema y el propósito del libro. Pero cuando usted termine, usted le puede decir, yo creo que esto fue lo que me dijo a mí, el tema principal. Pero bueno, va a tener que explicarlo bien eso, ¿ok? Tener base, pero podemos utilizar diferentes frases. Yo quiero que pensemos cómo esto está ligado con la situación de ellos. Escuchen, porque esto no era como, le voy a escribir a esta iglesia lo que va a hacer con la iglesia en general, no. Le habla a las iglesias, a estas 7 iglesias. Le va a dar esta revelación para que les sirvan a ellos de instrucción y de ánimo, de firmeza espiritual, de fortalecer su fe, aún aquellos que estaban, en medio de persecución, y tal persecución de muerte. Por eso es tan importante. Si estamos verdaderamente en los últimos días, puede ser que nosotros pasemos por mucha persecución. Si las cosas siguen como van, ¿ok? Y el problema es, y no todo, porque muchas veces la persecución se evita cuando usted niega a su Señor. Si tú niegas a tu Señor, te vamos a dar la porción de pan que te corresponde, ¿no? No vas a ir preso. Niega a tu Señor, ¿no? ¿Te acuerdan los que vieron la película Apocalipsis brasileña, ¿no? Este tema de que se te ponían la marca, y bueno, obviamente está en el libro de Apocalipsis, ¿no? No serás perseguido, no padecerás sufrimiento, ¿no? Esto es muy importante, porque llega un momento de decisión de cada persona, y tenemos que estar firmes, ¿no? Método de interpretación. No, todavía tenemos. Método de interpretación. Muy bien. Esto es muy teológico esta parte, en el sentido de que hay muchos libros escritos en todo esto, ¿no? Obviamente, en la iglesia cristiana en general, y cuando hablo de cristianismo, hablo toda religión mayor como la católica romana, hablo de sectas, hablo de todas, hablo de testigos de Jehová, hablo de presbiteriano, hablo de bautista. El mundo cristiano, donde cualquiera que se llame cristiano y que estudie el libro de Apocalipsis, tiene un método de interpretar el libro de Apocalipsis. Si no, no hubieran tantas diferentes interpretaciones del libro de Apocalipsis, ¿okay? Y estos son donde caen el que nosotros creemos, y que lo verán en el estudio en sí, es el futurístico profético, que lo voy a tocar al final. Pero estos son 4 que se usan, ¿no? El primero es el pretérito, método de interpretación pretérito. ¿Qué es el pretérito en la gramática? El pasado. El pasado, algunos dicen que lo que ocurrió en el libro, lo que dice el libro de Apocalipsis ocurrió en el primer siglo cuando nació la iglesia y concluyó en el año 70 AD con la destrucción del templo. Y eso dice, no, Apocalipsis es irrelevante porque es una historia de algo que ya pasó. Lo ven como un libro pasado, histórico. Se le llama pretérito. Es pretérito, pero el término preterista es el término que usted puede escuchar. Y una denominación, y no todos ellos, es la religión, es la denominación presbiteriana. Ellos tienen tendencia a ir por esta interpretación, ¿ok? Eso es uno, ¿ok? Y bueno, el libro me dice que no es el caso, es una cosa un poquito rara, pero lo veremos adelante. Otra es la interpretación histórica, que suena muy buena, pero también tiene sus problemas. Dice que el libro es una representación de la historia de la iglesia desde Pentecostés hasta la venida de Cristo. Entonces dice, mire, el libro es una representación. Cada hecho que está ahí es simbólico de un tiempo de la historia de la iglesia, desde Pentecostés hasta la venida de Cristo. Este es otro método de interpretación. Interpretar el libro, ¿ok? Hay algunos que la mezclan con el nuestro, y veremos eso más adelante. La otra es la interpretación alegórica, lo alegórico. Esta es muy peligrosa.
y es mayormente el uso que hace la iglesia romana, el catolicismo. Interpreta el libro de Apocalipsis alegóricamente y dice que son historias que hablan de la lucha entre el bien y el mal, pero dicen que no es la realidad que ocurrió, ¿verdad? O que va a ocurrir. Entonces, la alegoría son historias, leyendas, que no hablan de lo que verdaderamente de la realidad, sino que no solamente los representan esta lucha entre el bien y el mal. Por ejemplo, ¿se acuerdan la historia Caperucita Roja? Esas historias, uno dice, era para entretener a los niños. No, eran alegóricamente, son historias para representar otras cosas. ¿Okay? Pero entonces lo que lo define es lo que usted quiera definir. Usted interpreta lo que usted quiera. Si a Walter le pareció que Jesucristo, por ejemplo, si a Walter le pareció que Patmos no era un lugar verdadero, pues si no, mira, Patmos era un lugar de sufrimiento. No es que era un lugar llamado Patmos, sino era un lugar de sufrimiento. Como cuando un creyente está pasando sufrimiento. Era paz, estaba esclavo. Alegorizan ideas, pero sin ninguna base, sin ninguna realidad. Esto es muy peligroso, porque lo que pasa es, o la conclusión es, que cada uno interpreta lo que se le da. Y ya, ¿cuál es el significado? No hay significado. Lo que usted quiera creer. Y esto es muy vigente ahora. Si tu reloj es bueno, sí, si Jesucristo es bueno para ti, perfecto. No, Jesucristo fue un buen hombre. Si tú quieres creer, no, él no existió, pero Jesucristo es una alegoría de como deben de ser los hombres. Eso es una alegoría. Eso es interpretar a Jesucristo alegóricamente. Alguien dice, no, lo que le están diciendo ahora, que fue invento de los hombres para crear un Dios. Y dice, no, Jesucristo nunca existió. No hubo tal hombre llamado Jesús. Eso fue un invento de un grupito para pelear contra el social, pelear contra asuntos sociales, ¿no? Eso es alegoría. Quitarle la realidad histórica y decir, eso no existió, sino que significa otra cosa. ¿Okay? Y la última es futuro profético. El libro profético revela cosas que sucederán. Y es el método que nosotros usamos. ¿Y por qué? Porque el libro no lo dice. El libro lo declara directamente, las cosas que sucederán. Las cosas que sucederán. Y obviamente no es suficiente para mostrarle todo eso, pero en el transcurso del estudio lo veremos. Y como dijo Carmen, la necesidad de entender el libro de Daniel del Antiguo Testamento y la necesidad de entender Mateo 24 y 25 son muy importantes. De vez en cuando vamos a ir a esos pasajes para ver cómo encajan con el libro de Apocalipsis. ¿Ok? Pregunta, comentario, está ahí. Vamos, trae el tiempo. Kevin, me está yendo bien con el tiempo. ¿Nadie está ahí? Ok. Ahora, ya está la última, ¿no? Bueno, dos más. El libro de Apocalipsis tiene varias declaraciones que nos ayudan mucho. ¿Okay? Un versículo solamente nos da un esquema del libro, quiere decir que nos organiza el libro. Vean esto, los que están tomando nota, vean esto. Y ese versículo es un versículo esquemático de Apocalipsis, es el 1:19. Dice, escribe las cosas que han visto, y las que son, y las que han de ser después de esta. El versículo esquemático del libro. Lo que ha visto es el capítulo 1, lo que vio Juan. Las que son el capítulo 2 y 3, la carta a las 7 iglesias. Y las que serán después de esta, o las que han de ser después de esta, son del capítulo 4 al 22, toda la profecía.
toda la profecía. Entonces, la mayor parte del libro, del 4 al 22, son profecías. Por eso es el método futurístico, profético, donde estamos diciendo la revelación de las cosas que van a suceder. Cosas que van a suceder. ¿Ok? El libro mismo nos da este esquema, fabuloso, fabuloso. Y Walter hizo esto, usando algunos recursos, pero usted no lo ve muy bien, ¿no? Vamos a trabajar en eso y vamos a decirlo imprimir para que cada uno se lleve esta hoja a su casa. Por ahora no la necesitamos, pero él lo hace de esta manera, ¿no? El capítulo 1 es la introducción, lo que ha visto. El capítulo 2 a 3 es la carta a las 7 iglesias, las cartas a las 7 iglesias, que es las cosas que son, capítulo 2 al 3. Y del 4 hasta el final del libro son las cosas que han de suceder después de esto. Lo vamos a imprimir, a lo mejor si trabajamos con el contraste o algo, a lo mejor impreso se ve, o lo cambias así. No, sí, ya lo tenemos. sí, ahí ese hombre es diseñador gráfico. Gracias. Así mismo, gracias. El mismo. Pregunta o comentario de esto, de este esquema. Anoten este versículo, si usted quiere entender el libro de Apocalipsis. No, miren, hay mucho, la iglesia tiene un problema. Hay mucha falsa enseñanza. Y hay algo que dice, esto es lo que la Biblia aquí te dice. Aquí nadie tiene el privilegio de decir, Dios me dijo a mí esto, si no lo puede respaldar con la palabra de Dios. Tengan cuidado de decirlo, yo lo interpreto de esta manera, que tú no lo interpretas de esta manera. Y bueno, puede ser, alguna vez va a haber casos, de todo, ¿no? Pero siempre y cuando uno trate de respaldarlo, pero cuando usted dice o alguien dice, Dios me dijo a mí esto, y es así que yo lo quiero decir. ¿Cómo usted sabe que fue Dios y no el mismo diablo? No se ría. ¿Cómo usted sabe que no fue el mismo diablo? Tengan cuidado con que Dios me reveló a mí. Es eso. Si Dios le reveló, asegúrense que está de acuerdo con la Biblia. Porque si no está de acuerdo con la Biblia, no es de Dios. Es de sus propios deseos o del enemigo de Dios. ¿Ok? Entonces, es muy importante venir con un corazón abierto, diciendo yo no sé, enséñame Dios. Y con eso que quiero terminar con este versículo. Conclusión de hoy, estos versículos. ¿Por qué estudiar el libro de Apocalipsis? ¿Por qué usted y yo debemos estudiar el libro de Apocalipsis? ¿Por qué debemos hacerlo? Por lo que me dice un versículo aquí. El libro de Apocalipsis tiene una promesa que ningún otro libro de la Biblia lo tiene. ¿Escucharon eso? El libro de Apocalipsis tiene una promesa que ningún otro libro de la Biblia lo tiene. Lo dice lo siguiente, Apocalipsis 1 del 1 al 3 dice. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto. Y la declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan, de que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Aquí está la promesa. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Aquí está por qué usted debe leer, estudiar, leer y guardar las cosas que están en este libro. ¿Por qué debemos estudiar el Apocalipsis? Porque es el único libro que le da una promesa al lector, simplemente por leerlo, primero, y aún otras por oír las palabras y guardarlas. Yo no sé si ustedes sabían esto. Este es el único libro que lo promete. Fabuloso, fabuloso. Cada uno recibirá diferentes cosas en este libro, del mismo Dios directamente. Pero tenemos que venir con un corazón abierto. Leámoslo 1, 2, 3, 4 veces, ¿no? La misma porción. Y venga con esta actitud. Venga para recibir esa promesa. Yo no soy de la iglesia de, ¿cómo se llama?
La iglesia que promete la agüita del río. Para de sufrir. No son la iglesia del Padre de sufrir, pero esto es una promesa bíblica. Bienaventurado el que le cree y los que oyen las palabras de esta profecía. Note, la lee y la oye, está atento y las guarda y la pone en práctica, ¿no? Las cosas que están escritas, porque el tiempo está cerca, dice el Señor Jesucristo, ¿no? Próxima semana, la tarea de cada uno de ustedes, si quiere la promesa, ¿no? Lea esta porción, Apocalipsis 1 del 1 al 8 versículos, nada. Pero léalo varias veces. Anote cositas y haga pregunta del texto. Del capítulo 1, léalo una vez. El capítulo 1, ¿cuántos versículos son? No, son 20 el capítulo 1. Estos son 8, pero el capítulo 1 son 20. Para que lean, estudiaremos esta porción, capítulo 1, versículo 1 al 8. Léalo varias veces. Anote, tenga un cuadernito ahí, anote, pregúntese. Cuando yo diga el versículo, ya ustedes saben cuál es el versículo, lo pueden encontrar para que nuestros corazones estén preparados para el texto. ¿Amén? Amén. Ya, pregunta comunitaria y ya nos vamos a anotar. Terminar el tiempo, todavía tengo 4 minutos. Una introducción un poquito larga, pero es necesaria. Y le pudimos tirar muchas otras más cosas en cuanto a la introducción, pero el tiempo hay que utilizarlo sabiamente y lo que sea. ¿Alguien más? ¿No? Emperatriz. Cuando tú dijiste que ibas a hablar de Apocalipsis y nos dijiste que lo leyéramos y que buscáramos la palabra 7, y entonces si yo lo leí y encontré como 30. Después lo leí otra vez y encontré más. Después leí otra vez y encontré 45 veces. Pero no sé si alguien encontró más. Qué bien, qué bien. ¿Alguien más? El uso número 7 más en lo que leyeron. ¿Cuántas veces? Fueron tantas que yo no Y la conté. Ahí. Y más adelante voy a decir algo en cuanto a eso, porque el número 7 va a salir y de cuando comience a salir vamos a hablar del tema, ¿no? Pero el punto es este, o sea, el número 7 en la Biblia representa ¿qué? Perfección. Perfección. El número 7 en la Biblia representa perfección. Y hay un código numérico en el libro de Apocalipsis y en toda la Biblia, ¿no? Y ese código, como que uno no completa entenderlo completamente, continúa. Esto lo escuché de un predicador que él contó más de 100 veces el uso del número 7. Y él dice, yo creo que si sigo, probablemente sea infinitamente de nuestro punto de vista. Porque habla de cómo Dios en su sabiduría tan profunda organiza toda la Biblia, incluyendo el libro de Apocalipsis, ¿no? Y utiliza este número 7 de una manera perfecta para comunicar, revelar las cosas que van a acontecer una y otra vez. Y nos habla de su perfección. Y bueno, ¿qué podemos decir eso? Lo que podemos decir es lo siguiente. El libro que usted tiene en sus manos, la Biblia, lo que llamamos la Biblia, no es un libro de este mundo. ¿Usted entiende eso? No es de este mundo. No es de hombre. Es del mismo Dios. Es un libro extraterrestre. Divino. Que dicen, no de los seres, no de los extraterrestres. Fuera de esta tierra. Eso no fue dado. Es un libro divino. Y hay muchas más cosas que si nosotros... Ayer lo que fuimos al museo vimos la grandeza de los planetas y las estrellas. Hay que billones de galaxias, billones de galaxias, billones de galaxias. Yo digo, ¿pero qué es esto? La revelación natural todavía es más inferior a la revelación, ¿cómo se llama? Divina de la palabra de Dios, la revelación de la palabra de Dios. Esta es mayor aún que la revelación natural, de la naturaleza, ¿no? Y por eso la manera que debemos acercarnos a la palabra de Dios, que sea entonces
una motivación y sigue buscando el número 7, porque lo que te va a hacer es que te va a abrir más y más la mente para ver la mano perfecta de Dios en todas las cosas que Él está haciendo, ¿no? Y bueno, los versículos nos van a ayudar. Cuando uno piensa ir de viaje a algún lugar que nunca conoció, le dan más o menos un mapa, un guía para seguir, ¿verdad? Se va a encontrar lagunas, se va a encontrar montañas, se va a encontrar transportes difíciles. Bueno, para ir a un lugar divino que conocer, nos tiene que dar una revelación divina también. La guía que nos dan tiene que ser también de otro mundo, y nosotros no somos de otro mundo, pero nos conversamos de una vez por todas. Para allá vamos. Tiene que ser una guía también divina. Así que tenemos que seguir, ojalá tengamos tiempo de todavía extraer la información que necesitamos para el despegue que nos toca pronto. Amén, amén. Muy linda ilustración, me gustó esa, ¿no? Es el mapa divino que Dios nos ha dado para dónde vamos. Amén, amén. ¿Nadie más? Yo lo veo. Lo que tú hablaste que Juan, ¿verdad? Que estuvo en la isla de Pasmos, y todo lo que sufrieron los apóstoles, pero también el hermano de Juan, también lo mataron. Murió por espada al principio. El primer discípulo que muere. Con el hermano, muy interesante. Dios que da la vida a uno y la quita. A uno vive en 40, a otro vive en 50, a otro 120, no sé. A la luz de la eternidad, esto es un puntito en el universo que parece ser infinito, pero que no es infinito para Dios, ¿ok? Oremos para irnos a la casa. Padre, gracias por este momento, gracias por tu palabra, por todas las bendiciones que nos da. Te pedimos de corazón que nos ayude, Señor, en este estudio, que nos guíe, que tu Santo Espíritu sea nuestro maestro. Ayuda a Walter, ayúdame a mí, Señor, ayuda a cada persona que está aquí a entender este libro como tú quieres que lo entendamos, Padre. Guíanos, danos sabiduría y que esa gran obra que tú comenzaste en nosotros, en la vida eterna de la salvación, siga creciendo más y más en este estudio en el cual estamos marcando. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.